Repito, yo le coloqué a esto en el clima, pero en lo espiritual, hablando en lo espiritual es el ambiente o las personas por las que nos rodeamos o de las personas que nos rodeamos. Entonces, dice acá, esto es en lo literal, ¿por qué un árbol no da fruto? Por el clima. Dice acá, una helada inesperada o una subida de temperatura puede ocasionar daños que evitan la formación del fruto. Entonces, cuando hablamos del clima, ¿verdad? O sea, es algo pues que no lo podemos controlar, algo que de cierta forma nos cubre, nos rodea. Y en lo literal, esta es una de las causas por las que un árbol no da fruto. Pero ahora, en lo espiritual, como le coloqué yo acá, es el ambiente en el que vivimos, ¿verdad? O las personas de las cuales nos rodeamos. Hace algún tiempo yo prediqué en la iglesia acerca de lo que es la genética y lo que es la epigenética. Dentro de la genética, le decía yo, se heredan rasgos físicos, pero también rasgos emocionales. Pero dentro de la epigenética dice que lo que se hereda son acontecimientos, sucesos, o sea, cosas que como padre, tal vez estando soltero o ya siendo padre, experimenté. Y resulta que dentro de la epigenética mis hijos corren el riesgo de que a la misma edad que yo experimenté, pensemos algún trauma, alguno de mis hijos pueda experimentar ese mismo trauma. Y eso se hereda. Y dentro de ese tema explicábamos de que algo que produce lo que es la herencia de epigenética es el lugar en donde uno vive, o sea, el ambiente del cual uno se rodea. Y aquí podemos poner varios ejemplos, ¿verdad? Y ustedes mejor que yo pues saben exactamente durante su diario vivir, o sea, en qué tipo de ambientes se pueden encontrar. El ejemplo que yo les puedo poner, hace algún tiempo pusimos la juguetería allá, los que conocen allá por la Holandesa, ahí por la iglesia católica. Pero los de la Holandesa todo el día y a todo volumen con música mundana. Y de todo ahí. Y enfrente estaba yo. Entonces a veces cuando yo ya llegaba a la casa, ¿cómo creen que llegaba? O sea, con las canciones aquí, pero en el momentito, pero ¿y eso? Eso se llama contaminación. Y este es el problema, una de las causas por las cuales no se da fruto, por el ambiente, porque lastimosamente el ambiente nos contamina. Y si no nos limpiamos, este es el gran problema, que esa contaminación se traslada, se hereda, al punto de que yo he conocido, escuchen bien lo que les voy a decir, jóvenes que llegan, pastor, fíjese que tengo problema con, lo voy a decir así, con cosas que miro en el teléfono que no son malas, que son malas, perdón. Bueno, y la pregunta, ¿y en dónde empezaste vos a ver eso? Y esto es lo que, la sorpresa, es que en el teléfono de mi papá, ahí está. Cuando yo me enteré de eso, llamé al papá. ¿Qué pasó? Ya al ser confrontado no le quedó otra nada más que decir la verdad. Sí, pastor, es cierto, yo tengo problemas con eso. Lo dejé ahí y como los patojos son tan bandidos, ¿va? A veces los papás les ponen clave, más se tardan los papás en poner la clave que los patojos en ver qué clave es. Entonces la primera experiencia que tuvo yo me imagino que a ustedes ya analizaron de qué estamos hablando, ¿va? Y fue con el teléfono del papá. ¿Y a qué edad fue, boludo? A los 9 años, ¿no? El día de hoy ya tiene, ¿qué? 18, 19, y los problemas siguen. Pero ¿en dónde fue el primer momento en el que vio esto? En el teléfono del papá. Entonces viene el ambiente, ¿verdad? Las cosas que nos rodean, como decía, pues pueden causar que sin darnos cuenta, porque lógicamente, ¿verdad? Yo no creo que ningún papá, en el ejemplo que estoy poniendo, que tenga algún problema similar a este vaya a ser propicio. Vení, vamos a ver. No lo creo. Pero lastimosamente el ambiente y las cosas pasan en la misma casa, promueve que aún los frutos de los hijos pues no hayan fruto. Entonces tenemos que cuidarnos de todo esto. ¿Por qué? Porque estas son acontecimientos
que se pueden heredar. Y da la casualidad que cuando se escudriña más a profundidad, el papá también el mismo problema a la misma edad. Entonces esto no es casualidad, sino simple y sencillamente esto es fruto de un descuido, pero también del ambiente que se ministra en casa. Poniendo ejemplos, ¿verdad? Yo también pastoreaba a una persona que decía que el ambiente en su casa era ambiente de pleito, problema, que por todo le echaban la culpa. ¿Y qué decía ella? A los 18 años me voy a ir de la casa. Y dicho y hecho, a los 18 años se fue de la casa. ¿Cuál fue la forma de irse de la casa? Resultó embarazada. Y después, el día de hoy, ¿el fruto cuál es? De que la persona tiene 4 hijos de 3 padres diferentes. ¿Todo por qué? Por el ambiente que en casa se formaba. Entonces tenemos que ser nosotros muy sutiles. ¿Por qué? Porque, repito, una de las causas por las que no se da fruto es por aquello de lo que nos rodeamos. Entonces yo ya les ponía el ejemplo de lo que a mí me pasaba cuando tenía el taller ahí cerca de la holandesa. Uno se contamina. Entonces esta es la bendición pues de poder hacer estos discipulados. Esta es la bendición de poder congregarse, que dice la Biblia que cuando nos congregamos la sangre de Cristo se derrama y nos limpia. Pero si no nos congregamos, la contaminación va a estar ahí. Y el gran conflicto es que la contaminación forma ambientes, y al formar un ambiente que no es propicio, entonces los frutos de todos, ¿verdad? Los de casa van a estar siendo la consecuencia que no van a haber frutos. Y si no hay frutos, entonces lo leímos, por eso empezamos con la parábola de la higuera, ¿verdad? Córtala. ¿Para qué va a estar cansando la tierra? Hablábamos hoy con los hermanos de que ese córtala puede ser literalmente que a alguien Dios le quite la vida para que no esté estorbando a los demás, porque si se dieron cuenta decía córtala, dice, ¿para qué va a estar inutilizando también la tierra? Entonces cuando alguien no da fruto, no solamente no es fructífero, sino esto es lo más delicado, porque si ustedes ven, dice acá, y dijo al viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Y esta es la razón que da. ¿Para qué va a estar inutilizando también la tierra? Entonces démonos cuenta que no solamente la va a cortar por la falta de fruto, sino sobre todo la va a cortar porque también está inutilizando aquella tierra que bien puede ser bien utilizada para otra cosa. Entonces en este caso, la tierra podemos ser nosotros, la tierra puede ser nuestros hijos, la tierra puede ser nuestros descendientes. Es que como consecuencia de que yo no estoy dando fruto, puedo estar estorbando también. Recordemos que la Biblia claramente dice, la tierra, dice en la explicación de la parábola del sembrador, son los corazones de los hombres. Ya puedo estar dañando también algunos corazones por la falta de compromiso que yo como el viñador, que yo como el padre pueda estar teniendo, como la higuera, mejor dicho, pueda estar teniendo por no dar frutos. Y repito, Dios nos creó a nosotros con el diseño para poder dar fruto. O sea, en nuestras vidas es una obligación, digámoslo así, dar fruto. Así de simple. No es una opción, no es si quiero, no es si tengo ganas. Porque, repito, genéticamente fuimos diseñados para eso. Con todo respeto digo esto, ¿verdad? El hombre para poner la semilla y la mujer para poner la tierra para que esa semilla pues crezca, ¿verdad? Sea fecundo. Entonces, si nos diseñaron así, es porque tenemos la capacidad de dar fruto. Pero, si me voy dando a entender, ¿qué es lo que nos hace que no demos fruto? El clima, las personas, el ambiente del cual nos rodeamos. Y el día de hoy, pues ustedes y yo nos damos cuenta, a pesar de todo lo que está pasando, pero en la calle no se forma un ambiente que uno pueda decir, qué ambiente para glorificar a Dios. El día de hoy, con todo lo que está pasando, definitivamente las iglesias, los discipulados, son un refugio. ¿Para qué? Para que uno pueda descontaminarse y continuar dando fruto. Amén. Entonces, tenemos que escudriñar bien cuáles son los ambientes, ya sea a los que nos vamos a meter o los ambientes que nosotros mismos formamos en casa. Porque yo no sé si ustedes lo han visto, pero pues yo sí lo he visto, el ambiente en mi casa, que a veces si yo estoy de mal humor, el ambiente en la casa se arruinó. Así de simple. Cuando yo miro a donde alguien empieza a llorar,
¿Y por qué está llorando si no tiene? El ambiente, se forma un ambiente hostil, pues que ellos que tienen un espíritu puro lo perciben. Entonces ya conforme la gente va creciendo, llega el ejemplo que les decía, a los 18 me voy de la casa. Y como repito, en este ejemplo, la muchacha se fue de su casa y el día de hoy tiene 4 hijos, les digo, de 3 hombres diferentes. Entonces imaginen ustedes eso, ¿solo por qué? Porque el papá era alcohólico y siempre que llegaba a pegarle a quien encontrara enfrente. Entonces esto fue una solución, una escapatoria. Entonces tenemos en este caso, podemos correr demasiado riesgo al no dar fruto. Dice el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 8, dice: él entonces respondió y le dijo: Señor, le dice, déjala todavía este año. Dice. Entonces se dan cuenta, dice que habían venido 3 años y no había habido fruto. El viñador le dice, déjala un año más. O sea, como quien dice, una nueva oportunidad, un renuevo, que tome una decisión para volver a empezar. Pero miren lo que dice acá: hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, ¿por qué esta higuera, mis amados hermanos, no estaba dando fruto? Ya entendiendo lo que dice más abajo, porque había necesidad de escarbar acerca de lo que había alrededor, pero también había necesidad de echarle abono. Bueno, esto te está faltando. Y aquí, este trabajo, podemos enfocarlo en varias personas. Por ejemplo, si ustedes miran que tal vez alguno de sus hijos, tal vez siempre ha sido bien cariñoso, atento, y de repente, ya veniste. O sea, se van a quedar solo así por así. Este está loco, esta está loca. Como padres, nos vamos a quedar así. No, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que dice acá, ¿verdad? Ver qué está pasando alrededor. Y luego echarle abono, ¿verdad? Entonces, mira, yo miro que estás indiferente conmigo. Te hice algo, te pasó algo. Ahí, por ejemplo, también, como digo, en la iglesia ahorita se ha dado un poco de todo. Hay alguna persona en la iglesia pues que simple y sencillamente ya no regresó a la iglesia. Platicamos con uno de sus padres. ¿Y cuál fue la razón? Que simple y sencillamente otra persona que es maestro influyó y ahora está haciendo cosas que no le dan tiempo para congregarse. Pero cuando escudriñamos, ya ni a la casa llega. Entonces, ¿qué pasó acá? Se rodeó de ambientes que definitivamente no le convienen en relación a su vida espiritual. Entonces les digo esto, lo mismo es en el matrimonio, ¿verdad? Ustedes miran que su cónyuge es cariñoso y de repente ya venís, sí, se queda uno bipolar, se queda uno solo así, que mire qué hace. Pues lo ideal sería como no responden, ¿no? ¿Qué sería lo ideal según lo que estamos hablando de la cita? Lo mismo, ¿verdad? Ver qué es lo que está pasando alrededor. Muchas veces tal vez, y esto va a ser así de toda la vida, entre hombres y mujeres, definitivamente un 100% de comprensión no lo vamos a tener. Porque, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo que nos pasó uno de estos días. La pastora dispuso, ¿verdad?, que iba a contratar a una maestra para que diera clases a Mercy para reforzarla, y contrató a la misma maestra. Está bien, pero esto fue lo que yo le dije. Está bien, le digo. Mira, ustedes son así, le digo a ella. O sea, cuando le digo ustedes, me refería a las mujeres, pero yo así le dije a ella, ustedes son así, refiriéndome a las mujeres. Ustedes piensan en estas cosas y está bien, pero nosotros los hombres somos diferentes. Ya te pusiste a hacer cuenta, ya te diste cuenta. Bueno, ya me estoy haciendo bolas. La cosa que a lo que yo me refería es, ya hiciste cuentas de cuánto te va a salir al mes, le dije. Entonces vean, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque ella como mujer, y aquí viene esto, a que somos diferentes. Ella pensó, bueno, en la enseñanza. Yo no pensé en la enseñanza. ¿En qué pensé yo? ¿En cuánto? En el dinero. Entonces aquí es donde a veces se forma un conflicto en los matrimonios, de que tal vez nosotros esperamos que ella reaccione, responda de tal forma a mi cariño, por ejemplo.
Pero tal vez el otro, y porque esto normalmente es así, todo lo que lo está rodeando en ese momento, tal vez, lo voy a hacer así tan tajante, tal vez lo que menos le interesa es el cariño, sino lo que más le interesa, mira, toma, te voy a regalar 100 quetzales. Gracias. ¿Ya? Entonces les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque de esto se trata, no de venir, no, ya no me amas, no hombre, si eso son cosas que vamos a enfrentar, pero tenemos que ser astutos y ver qué está pasando alrededor, porque si nos damos cuenta, esta higuera no fructificaba, porque claramente le dice acá, yo voy a acabar alrededor, o sea, ¿qué le estaba estorbando? Lo que tenía alrededor. Entonces les pongo estos ejemplos así tal vez tan drásticos, ¿verdad? Pero es la realidad. Muchas veces no sabemos qué es lo que está rodeando al otro o qué es lo que el otro tiene acá en la cabeza pensando y pensando y pensando. Y tal vez en ese momento, repito, los pensamientos no nos van a permitir tal vez responder a un cariño, a un halago y o tal vez está bueno. Y después, ¿te acuerdas que te dije? No. Y problema, pero si te lo acabo de decir, ¿ya? Entonces, lo que lo está rodeando, ¿ya? Tenemos que ser astutos. Bueno, ¿qué es lo que lo está rodeando? ¿Qué la está rodeando? Cavar y llegar a un punto en el que, lógicamente, si hay algo que lo o la o nos está rodeando que no es de Dios, quitarlo, porque para eso dice el viñador, voy a cavar. Pero se dan cuenta, no dice nada más voy a cavar alrededor, sino dice, voy a cavar, pero luego la voy a abonar. O sea, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que muchas veces queremos solucionarlo todo, pero ni siquiera acabamos. Y o cavamos y solo dejamos el gran hoyo ahí, y hay que mirar otro que hace. ¿Y el abono? Ya, o sea, entonces nos damos cuenta de que sí, hay muchas cosas, mis amados hermanos, que hacen que el fruto se pierda. Algo que nos ha estado pasando en la iglesia. Y pues esto definitivamente yo creo que no fue a una persona, esto fue a nivel mundial. Es que lastimosamente por la economía, ahorita pues algunos han de estar buscando restablecer su economía, pero la economía los ha llevado a, pastor, disculpe, no puedo, no tengo tiempo. Algunos bandidos hasta mentiras dicen, va, y cuando uno va a ver en el mercado, comprando, ¿para qué? Porque tienen que ganar el sustento, y yo no digo que eso sea malo, porque la vez pasada yo les puse el tema, creo que no me acuerdo cómo titulamos el tema, la cosa que el tema hablaba acerca de definir nuestras prioridades, y dentro de las prioridades está primero Dios, luego pues la esposa, luego están los hijos, luego viene el trabajo, y después viene la iglesia. Pero cuando hablamos de iglesia nos referíamos no al hecho de tener en juego si me congrego o no me congrego, sino al hecho de que yo voy a tener todo lo anterior bien cubierto, mi esposa cubierta, mis hijos cubiertos, un trabajo estable, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, voy a poder estar bien. Pero la Biblia dice claramente de que este conflicto, mis amados hermanos, se da dentro de personas que trabajan pero se congregan. O sea, es un equilibrio. No tengo la cita ahorita, pero el apóstol Pablo habla acerca, dice que los que no quieran trabajar, que no coman. Pero dentro de esa misma cita, por si la pueden buscar porque no recuerdo ahorita la cita, habla acerca de eso, de gente que no trabaja, o sea, son todo lo contrario, pero se congregan, pero no trabajan. Y todo lo opuesto es otro que sí trabajan, pero no se cubren. Entonces ahí el apóstol Pablo en esa cita, como les digo, pues si la quieren buscar, es en ese contexto cuando habla de que el que no trabaja, que no come, porque sé, dice más o menos así, y algunos de ustedes que no quieren trabajar y se congregan, y dice que la gente así solo se anda metiendo en chismes, en problemas. ¿Por qué? Porque como no se dedican a nada, entonces van a la iglesia, pero solo a meterse al chisme. Así lo dice el contexto y la cita bíblica. Entonces les digo, es un equilibrio, ¿verdad? En el cual, si me voy a congregar, es porque tengo que tener un trabajo estable en medio del cual mi familia esté bien, ¿ya? Pero tampoco todo lo contrario, ¿verdad? Me dejo de congregar por el trabajo. Y es lo que lastimosamente hablando está pasando en la iglesia. Y hoy, por ejemplo, la pastora hablaba con unos hermanos que no han llegado, pero cuando ella salió, vendiendo estaba. Ya sí tienen tiempo, pero lastimosamente la economía, y esto es lo que ha estado pasando.
está haciendo a la mayoría de personas buscar el dinero antes que buscar de Dios, cuando la Biblia claramente lo dice. Buscad primeramente el reino de los cielos. Y luego dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, el reino hay que buscarlo, el pan hay que pedirlo, ¿ya? Y aquí lastimosamente lo hacemos al revés. Pedimos el reino y buscamos el pan, y no es así. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando todo esto? Porque aquí ya puse un ejemplo, ¿verdad? Como esposos, o sea, no podemos entrar solo directo al problema, no, primero hay que cavar. Si algo está pasando con el fruto, que qué sé yo, antes me lavaba los platos y ahora no, o sea, algo definitivamente está pasando, ¿verdad? Entonces no se trata nada más, sí, mirad, no, se trata de ¿qué? De ver qué está pasando alrededor, ¿ya? Luego dice que hay que abonar, pero aquí también entra nuestro trabajo como pastores y pues con las ovejas, ¿verdad? Entonces ver qué está pasando alrededor para, lógicamente, una vez se sepa qué está pasando alrededor, poder abonar, o sea, saber cómo se le puede ayudar a la persona. La Biblia dice, mis amados hermanos, hablando del profeta Eliseo, ustedes saben que Eliseo fue un hombre que recibió la doble porción de lo que tenía el profeta Elías. Mas sin embargo dice que en una oportunidad venía la tsunamita, que se le había muerto su hijo, y el profeta le dice, dime, le dice, ¿qué te pasa? Porque el Señor no me lo ha revelado. Teníamos una persona en la iglesia que constantemente estaba mal y nunca nos buscaba porque decía que el Espíritu le dé testimonio, que el Espíritu le hable a los pastores. Y ya que estaba bien fregado, ahí iba a buscarlo. Entonces es que yo esperaba que el Espíritu les hablara. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces no se puede abonar, no se puede cavar, porque como ovejas, como hijos, como esposos, no se cuenta, no se dice nada. Entonces, ¿cómo el otro va a saber en qué tiene que ayudar si no se abre la boca? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque este tipo de situaciones, mis amados hermanos, son los que hacen que haya falta de fruto. El clima, el ambiente, las cosas de las que nos rodeamos, los lugares a donde vamos. Decía G. Ávila, y él decía que cuando él iba al gimnasio, él había entendido de que él tenía que crear de cierta forma un ambiente, porque ningún gimnasio, cuando uno va al gimnasio, van a escuchar coritos, ¿verdad? Normalmente lo que tienen es música mundana, y el día de hoy una música tan perdida que el mismo gimnasio se presta para cometer cualquier tipo de pecado. Entonces decía él, yo cuando llego al gimnasio, yo llevo mis audífonos y formo mi ambiente, formo mi burbuja espiritual. Y llego al gimnasio, hago ejercicio y me voy buscando no contaminarme. Pero lastimosamente a veces no es que andemos buscando, como decía Gillo, a una tentación para vencerla, pero es que la contaminación está en cualquier lado el día de hoy, como lo decía, en los propios teléfonos. Yo les comentaba algo a la pastora, porque a veces hay hermanos, pastor, miren, le digo, bueno, a la pastora más que todo, les recomiendo que vean una película. Ay, sí, va a estar buena. Cuando nos sentamos a ver, y eso, mía, no sé, hermano, quita eso. O la misma pastora lo resulta quitar. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la misma tele en nuestra casa se presta, mis amados hermanos, ¿para qué? Para que nuestros hijos, hay películas, por ejemplo, ahí lo dice claramente, ¿verdad? Lenguaje inapropiado. Y a veces de cabezones estamos viendo lo que dice, ¿y qué hacemos? Nos sentamos a verla a la par en nuestro, y de repente unas grandes tapas, y después van a aparecer ellos hablando, ¿y qué vamos a hacer? No, mi amor, eso no se dice. Seguramente le vamos a pegar, y sin darnos cuenta que nosotros mismos somos los que estamos promoviendo. Mira, esto no se trata de llevarnos de super espirituales, se trata de cuidar a nuestros descendientes, ¿sí? De que hay un momento, si es posible, una cosa es la inocencia, pero otra cosa es la ignorancia. Que ellos lleguen al matrimonio siendo inocentes, pero no ignorantes, ¿ya? Porque lastimosamente la televisión les enseña demasiadas cosas. Pasó en la iglesia, me pasó a mí,
que con una mamá y un niño, que supuestamente la mamá no sabía, que la mamá se imaginaba que su hijo no sabía cómo se hacían los niños. Ay, Dios, ¿y usted qué cree que no sabe? Y ahí adelante, decime cómo. Es que se hace así, pastor. Y supuestamente la mamá lo creía inocente, pero el niño se va con el tío a ver internet, a ver tele. Entonces, por eso les digo esto, mis amados hermanos, es demasiado importante los ambientes que formamos en casa, los climas, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para poder ir creando y criando, ¿verdad?, buenas generaciones. Y esto es algo que a mí me ha impactado mucho, sobre todo pues desde que empecé a ser padre, ¿verdad? Que no se levante dentro de nuestras generaciones una generación que no conozca de Dios. Si nosotros, hay una frase que la pastora utiliza mucho, le servimos a Dios, ¿cómo decirlo? 7 veces, nuestros hijos 70, algo así. Una vez le servimos al Señor 7 veces más. Esa frase, si nosotros como padres le servimos a Dios una vez, nuestros hijos le van a servir 70 veces más. Y así, generación tras generación. Entonces, si logramos esto, díganme ustedes, ¿cómo se va a levantar una generación que no conozca de Dios? Si al contrario nuestros hijos, como lo hablábamos hoy, la Biblia muestra que la fe que había en la abuelita Loida hubo en la madre Eunice, y la Biblia no muestra que Timoteo haya tenido solamente la fe. Dice que Timoteo fue un apóstol. Entonces veamos esto, si logramos esto, muy probablemente nuestras generaciones ya no van a ser solamente miembros de una iglesia. Muy probablemente vayan a ser ministros, ya no solamente de una iglesia, sino para el cuerpo de Cristo. Y es lo que yo creo que Dios nos da la capacidad, por lo cual pues definitivamente estamos acá en este discipulado, para poder formar y que nuestros hijos no sean igual que nosotros, sino que nuestros hijos sean mejor. Como repito esta frase, si nosotros les servimos una vez, nuestros descendientes lo harán 70 veces más. ¿Por qué? Así está escrito, hasta 7 veces tengo que perdonar, no, hasta 70 veces. Entonces hay una base bíblica para que esto se pueda cumplir. Yo no sé, les pregunto, pero al menos yo creo que a todos nos ha pasado cuando vemos servir a nuestros hijos en algún área. O sea, no es cualquier cosa. Uno siente un deleite, uno siente una gratitud, y a veces dentro de esa gratitud hasta un lamento. ¿Cómo no empecé a servirle a Dios antes? Nuestros hijos les estuvieran sirviendo a Dios añales antes. Pero lo bueno de esto, y yo creo que este es el único punto que le voy a dar porque ya se me fue el tiempo, es de que, como lo veíamos, ¿verdad?, Dios es un Dios de oportunidades. Dios constantemente nos da la oportunidad de poder volver a empezar, pero también teniendo clara una cosa, de que Dios es un Dios misericordioso. Amén. La misericordia de Dios es eterna, pero llega un momento en el que hay un traslape, ¿verdad?, de misericordia a la ira de Dios. Y la ira de Dios está escrita en toda la Biblia. Definitivamente nosotros pues no hemos experimentado en ninguna etapa de nuestra vida la ira de Dios, pero sí la mano de Dios, porque la ira de Dios está reservada, dice claramente la palabra, para el hijo de perdición y todos aquellos pues que en vida, aquí, ahorita, le dieron la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y yo les decía a los hermanos en nuestros días, puras casacas. Entonces para eso está reservada. Ahorita solo pruebas que producen fe, producen paciencia, y ahí vamos, de prueba en prueba, pero vamos saliendo, porque Dios es bueno, amén. Pero va a llegar un momento en que definitivamente Dios va a empezar a tratar con nosotros, y entonces ahí es lo que anoche pasaba algo. Hay una persona que yo la conocí también en un discipulado, y en el discipulado nosotros hablábamos, y ella decía, es que este estorbo, así en el discipulado, así le hablaba a su esposo, este estorbo, y se le ha hablado, sabe de Dios y un montón de... Ayer en la noche, eran como las 12 de la noche, tenía un conflicto con una de sus nietecitas, ¿y qué creen que hizo? A buscar a la pastora. Entonces, ¿para qué vamos a permitir casos tan extremos? Y que ya en un momento como este extremo, ahí sí vamos a buscar, mejor ahorita, que los frutos se vayan manifestando e ir creciendo. Pues nosotros estamos jóvenes, ¿verdad? Creo que tenemos la gracia y la oportunidad de parte de Dios
para poder ir viendo a nuestros hijos creciendo en el ministerio junto con nosotros. Conocí, y con esto termino, a un apóstol. Tal vez ustedes lo conocieron porque vino a predicar aquí en las iglesias de Salem. La cosa que él predicaba, dentro de su testimonio, él decía que su hija, dice, si él se le fue 3 veces, se le fue de la casa. La primera vez que se enamoró y el apóstol, pues siendo ministro, le dijo, hija, no, le dijo. Él no, se fue. Al poquito tiempo ahí venía de regreso, papá, mira que perdoname, la aceptó. Llegó otro, hija, él no, se volvió a ir. Y al poquito tiempo contaba el testimonio, son de Estados Unidos, pero este testimonio lo escuché allá en Aunay. Dice que regresó. De repente dice que la hija se empezó a meter con Dios y llegó un muchacho a la iglesia. Y papá, mira, él sí dice que... Entonces se volvió a ir por tercera vez, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la diferencia? Que esa tercera vez se fue con la bendición del papá. Y el día de hoy, por eso contó el testimonio, les presento a mi yerno. Él es pastor de una iglesia y anda pastoreando juntamente conmigo. Entonces imagínense, suegro y yerno juntos, que normalmente es papá e hijo, ¿va? ¿No? Pero no, suegro y yerno. Y la hija se había quedado cubriendo la iglesia que pastoreaba. Entonces démonos cuenta la gran importancia de pelear, de hacer cosas por nuestras generaciones. Ahorita, como le decía, pues estamos jóvenes, no lo analizamos. La pastora decía algo hoy mientras que veníamos hablando, como que las generaciones que se van levantando después de las nuestras, como que piensan las cosas menos. Porque ciertamente nosotros cometimos e hicimos algunas tonterías, pero los patojos de ahora, esos nos sobrepasan. Y llega un punto en el que uno, pero si yo conocí esto tal vez hasta los 30 años, y los patojos ya, a veces 14 años y ya andan haciendo tonterías. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque lastimosamente, generación tras generación, se han ido apartando de Dios. Y las consecuencias se ven en los hijos que se están criando el día de hoy. Lastimosamente, escúchenme en esto que les voy a decir. Las generaciones que se están criando en estos días están creciendo juntamente con las generaciones de nuestros hijos. Y nada nos garantiza que cuando nuestros hijos vayan al colegio, vayan al trabajo, se vayan a encontrar con generaciones temerosas de Dios. Antes bien, todo nos garantiza que las generaciones con las que nuestros hijos se van a enfrentar son generaciones que no conocen de Dios. Y entonces, miren, algo me di cuenta yo, por ejemplo, y son ejemplos tan reales, tan simples. Uno de estos días, y hoy sí termino, me puse a limpiar la pecera. Pero cuando la estaba limpiando, le puse, se me ocurrió ponerle piedras, y le puse piedras así a la mitad. Entonces empecé a llenarla de un lado, y el agua de este lado, en la misma pecera, estaba limpia. Pero la de este lado, como se estaba filtrando para acá, estaba sucia. ¿Qué creen que pasó ustedes cuando ya el agua sobrepasó las piedras? Y miren, algo tan simple, y es lo que pasa. Yo no esperaba que el agua limpia limpiara la que estaba sucia. No lo esperaba y no pasó. Mas sin embargo me di cuenta que lo que pasó fue que el agua sucia que estaba de este lado ensució la limpia. Y así es la vida. Así de simple es. Por eso les digo, tenemos demasiado trabajo porque nuestros hijos se van a enfrentar con todo respeto digo esto, de las peores generaciones, porque muchos padres se han apartado del Señor. Entonces, cuando nuestros hijos se enfrenten a esas generaciones, ellos tienen que llegar sabiendo qué tienen que hacer. No tienen que llegar ignorantes de, me están ofreciendo esto, me están ofreciendo lo otro, y aquí y allá. Escuchaba también otro testimonio, y hoy sí termino. Porque estamos en el año de la reconciliación, ¿verdad? Donde dice que un padre, pues, nació su hija, pero lastimosamente la mamá falleció. Él la fue criando y dice que para ciertas fechas había una canción que le gustaba mucho. Él la ponía, dice, y ya sabía que era lo que iba a pasar. Cuando él ponía la canción, dice que él se sentaba a esperar. ¿Y qué pasaba? Dice que la niña salía corriendo,
se le tiraba y lo que seguía era que tenían que bailar. La niña se le subía a sus pies y papá empezaba a bailar. Entonces el que estaba bailando era el papá, ¿verdad? Porque la niña estaba sobre sus pies. Y así, dice que así pasó sucesivamente. Cada vez que él ponía la canción, él ya sabía qué pasaba. ¿Qué iba a pasar? Que la niña iba a aparecer para bailar con papá. La niña creció, llegó un hombre, ¿verdad? Se enamoró, lo típico, lastimosamente. Papá dijo no y ella dijo sí. La embarazó y el hombre se desapareció. La vergüenza no le permitió a ella poder regresar. Dice que pasaron los años y de repente a ella le empezó a ir mal. Una amiga le dijo, se acordó de que ella bailaba con su papá y le dijo, mira, te doy un número de teléfono, le digo, llama, ahí te van a contratar para bailar. La necesidad, dice que hizo que la muchacha, y esto es real, no es un cuento, esto es real, la muchacha llamara al número de teléfono y ya se imaginan ustedes qué tipo de lugar era, ¿va? Era para bailar. Y la necesidad dijo, bueno, le entro y se puso a bailar. Pero dice que año con año el papá le mandaba cartas y le mandaba cartas. Mes con mes le mandaba cartas y ella dice que de la vergüenza nunca las abrió. De repente un día dice que el papá llegó ahí al lugar, ¿verdad? Pero no quiso entrar. Nada más le dejó un papelito con una de las muchachas de ahí y cuando el papá se fue, dice que la muchacha le dijo, mira, vino un hombre, le dijo, muy elegante y te dejó esta nota. Y en la nota dice que decía, sé dónde estás, sé lo que haces y te estoy esperando en casa. Vuelve, dice que le decía. Y en el papelito le decía, y vengo a confirmarte lo que por años te he escrito en las cartas, dice. Entonces ella se quebrantó y regresó a casa, dice, a abrir las cartas que por años nunca había abierto. Y todas las cartas dice que decían lo mismo. Sé dónde estás. El papá dice que siempre supo dónde está. Sé lo que hace, dice que le dijo. Y te estoy esperando con los brazos abiertos. Un día dice que llegó. El papá escuchó que se parqueó un carro y abrió la ventanita y vio que era la hija con el nieto. Entonces dice que el papá emocionado no corrió. Y ya me dieron ganas de llorar. No corrió a abrir la puerta, sino ¿a dónde creen ustedes que corrió? A poner la Acá. Corrió a poner la música. Dice. Y cuando la hija iba llegando, papá abrió la puerta con los brazos abiertos esperándola. Y se pusieron a bailar. Entonces esto, y repito, esto no es un cuento, esto es real, es verídico. Entonces, ¿por qué les digo todo esto, mis amados hermanos? Porque en nosotros está darles una buena instrucción a nuestros hijos. ¿Para qué? Con todo respeto, para que no cometan ese tipo de tonterías, sino que sepan que en medio de todo, papá y mamá siempre los va a estar esperando. Pero como lo hablábamos hoy en la mañana, el mayor gozo para nosotros es ver a nuestros hijos y saber que lo que son es porque nos costó, es porque yo les enseñé. Y no solamente yo trabajé, no, yo les enseñé. Están en donde están porque es el camino por el cual yo los llevo de la mano. O sea, no es el camino a donde ellos llegaron, no, es el camino hasta aquí. Vamos de la mano. Si para eso nos dieron hijos. Yo preguntaba, y estoy que termino, el jueves preguntaba yo en la iglesia, ¿por qué tienen hijos ustedes? ¿Y saben qué me respondió? Porque queríamos. Hasta así me dijo. Entonces no es porque queríamos, es que Dios nos ha recompensado. Y nuestros hijos son demasiado valiosos. Porque yo les aseguro que, por ejemplo, que Dios nos cubra. Viniera tal vez a algún terremoto, se nos cayó una pared. Y nos preocupa, pero que se nos caiga un hijo, o sea, espiritualmente hablando, ver que mi hijo estaba hasta allá y ahora está hasta acá, preferimos tal vez botar la pared a estar viendo dónde están nuestros hijos. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, estas son las causas por las que un árbol no da frutos: el clima, la gente de la que se rodea, los ambientes. Y repito, ahorita pues solamente Dios sabrá, y por eso es que este tiempo de pandemia nos tendría que haber servido para cimentar a nuestros hijos, porque no sabemos cuando empiecen las clases con qué se van a ir a enfrentar, no lo sabemos.
Pero tampoco podemos andar con miedo, no vas a ir a estudiar. Tienen que estudiar. Amén. Entonces, hay muchas cosas con las cuales pues nuestros hijos se van a enfrentar, pero nosotros tenemos que enseñarles a enfrentarlas. Y si sabemos que les hemos enseñado a enfrentarlas, entonces no vamos a tener temor de que y si hace esto y si hace lo otro y se le va mal. No, ¿por qué? Porque los hemos instruido. Amén. Amén y amén. Bueno, en el nombre de